Seba, no, te van a hacer el ortopedista. Aquí no está. Bien. Mierda de la metodología, la población. Abdominal y preliminar. Profe habló de eso. Profe tuvo que hacer recordering. Mucho recordering, nada que ver. Bien. Entonces, aquí sí estamos viendo el flexo. ¿Ok? Eso es mejor. Mejor. Bien, entonces bien. Aquí estamos observando cómo la localización del plexo lumbar. ¿Okay? Esta que vemos aquí, localización del plexo, en este caso lumbar. Este que estamos observando aquí corresponde a D12. ¿Ok? ¿Ok? Este que vemos aquí. D12 o T12. Este es el que se va a usar con este que vemos aquí, ya L1. ¿Ok? Este que vemos aquí, L2. Este que vemos aquí, L3. Este es L4. Y el que viene acá viene siendo L5. ¿Ok? Después viene S1, S2, S3, S4. Bueno, estoy mal así porque no coincidimos. Entonces vamos a ver L4, que vamos a aquí L5, S1, y vamos a poner aquí S2, S3, S4, S5. ¿Sabe? Y este que viene aquí es el CC1, que es muy bueno que hay por siglos. ¿Ok? Bien. Entonces, este nervio es el nervio abdominogenital. Yo le dije inguinal, por inguinal es abdominogenital mayor y abdominogenital menor. ¿Ok? Este que vemos aquí. Este que vemos aquí. Abdomino genital mayor. Este nervio abdominogenital mayor se conoce como ilio inguinal. ¿Ok? Y este que está aquí por debajo de él es el nervio abdominogenital. Genital, en este caso menor, o ilio hipogástrico. ¿Ok? Esos dos nervios se originan de ¿dónde? ¿De qué anastomosis? ¿De qué? T12 y L1. 12 y 1, ¿verdad? 12 y L1, T12 y L1. ¿Ok? Lo que resta de L1 se une como una rama de L2. ¿Ok? De L2. Y da origen a este nervio, que se llama el nervio genitocrural. ¿Ok? Nervio genitocrural. Lo que resta es genitocrural. Este que vemos aquí, L1, que es este pedacito, con L2. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué sucede? Este que vemos aquí, este que estamos observando, es una rama posterior de la anastomosis del L1 con L2 y va a dar origen al nervio femurocutáneo. Femurocutáneo, ¿ok? Femurocutáneo. Esos son ramos que son colaterales. Ramos colaterales. Entonces aquí tenemos L2, ¿verdad? L3 y una parte de L4. ¿Ok? L, en este caso, 2, L3 y L4. Estos se reúnen aquí, se reúnen aquí, se reúnen aquí y van a formar este gran nervio que se llama el nervio crural o femoral. Ustedes observan desde aquí hay unos pequeños nervios, una pequeña rama. Estos son los nervios, ramos musculares para el músculo psoas, para el músculo ilíaco, para el músculo cuadrado del lomo, que son los que forman la pared posterior de la cavidad abdominal. ¿Ok? Eso que están observando ustedes. Entonces aquí tenemos que L2
L3, ¿okay? Y una parecita de L4 se une y da origen a este nervio, que perfora a la membrana obturatriz y llega al triángulo de Scarpa. Ese nervio se llama el nervio obturador. ¿Okay? Nervio obturador. Bien. Entonces, aquí tenemos, en este caso, lo que corresponde L4, es esta que se une con L5 y forman el tronco, en este caso lumbar, que se forma en el tronco lumbosacro cuando se une con S1. ¿Okay? Entonces, este tronco que es el lumbosacro se une con S2 y con S3 y dan origen a este nervio que vemos acá, a este que viene y perfora y llega a la parte posterior de la nalga, el nervio ciático. ¿Okay? Ese tenemos ahí, el nervio ciático. Lo que resta L3, una parte de L3, una con L4 y L5 y da origen al plexo, en este caso, sacro. ¿Okay? Es el mismo este que vemos acá, y el otro es una ramita pequeña que es el plexo pudendo, ¿okay? Y el plexo popliteo. Profe, ¿sí? ¿puede repetir cuáles son las anastomosis para el nervio ciático? Para el nervio ciático está el tronco lumbosacro o el tronco lumbar, el tronco lumbar que se une con S1, S2 y S3. ¿Okay? S4 y S5 junto con S3 van a dar origen al plexo, en este caso coxígeo. El plexo sacro es el que está formado por el tronco lumbar, S1, S2 y S3. Ese es el plexo, sacro. Y ese plexo sacro se origina este nervio, que se llama el nervio ciático, que es el de la nalga. ¿Ok? Ahora lo vemos mejor en otra vez. Y este que vemos acá ya corresponde al plexo coxígeo. Y ese 4 y ese 5 se unen con el C1 y forma, en este caso, parte del plexo pudendo. ¿Okay? Y coxígeo. Bien, les recomiendo que lean el libro de Neuroanatomía de Bustamante, fue el que les recomendé para el plexo brachial y para el plexo cervical. ¿Okay? Ahí está bien detallado el cuento ese. Bien, entonces vamos a seguir acá. Bien, entonces nos vamos hacia acá. Ahora. Y nos vamos a lo que venimos. Esa es la única parte que nos va a dar. Entonces ya sabemos que el miembro inferior está inervado por el plexo lumbar y por el plexo sacro. El plexo lumbar, ¿ok?, a través del nervio crural y el plexo sacro a través del nervio ciático. Claro. El crural es el que se encuentra en la fosa iliaca, ¿okay?, en su origen. Algunos anatomistas le llaman ahí también el nervio femoral. Otros dicen que el nervio crural, en su trayecto descendente, cuando pasa por debajo del anillo inguinal, del ligamento inguinal, o del arco crural, o del ligamento de paupar, o del arco de falopio, se convierte en el nervio femoral cuando llega a la parte anterior del muslo. ¿Okay? Ese es, en este caso, una consideración que hacen los anatomistas. El otro nervio es el nervio sacro, el nervio ciático, ¿okay?, que se origina del plexo sacro. Es el que llega a la nalga, se distribuye en la nalga, sale de la nalga, llega al espacio popliteo, se convierte en el nervio ciático popliteo interno y externo, porque ahí se divide, y luego da el tibial posterior, da el peroneo y da el tibial anterior. ¿Okay? Quiere decir que la región posterior, ¿okay?, del miembro inferior, la región posterior está la nalga, la posterior del muslo, la posterior de la pierna y la anterior de la pierna están inervados por el plexo sacro a través del nervio ciático. ¿Ok? A través del nervio ciático. Que ese nervio ciático, cuando llega al espacio, a la fosa poplitea, al rombo popliteo, se da dos ramas divergentes, una interna o medial y una externa o lateral, que es el nervio ciático popliteo interno y el nervio ciático popliteo externo, interno y externo, ¿verdad? Uno es lateral y el otro es medial. Ahora aclaramos eso también. Para los que vayan a ser, en este caso, neurólogos o neurocirujanos también. Entonces ahora nos vamos a miembro inferior de cirugía.
quiere decir no lo vaya a ver ahora en la mirada? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Que lo que ustedes, los nervios que usted nos diga ahora son los que vamos a ir a buscar ahora ya. Sí, allá lo van a buscar enseguida, ¿quién? No, yo hablo de mi compañero. Yo también hablo de mi compañero. Bueno, tu compañero, entendiendo lo mismo. Bien, entonces aquí estamos observando miembro inferior, pero aquí estamos observando la región glútea, ¿ok? Y estamos observando la región antero-posterior del muslo, ¿ok? Bien, el primer músculo que vamos a identificar aquí es este pedacito que yo voy aquí a pesar. Ese se llama el músculo tensor de la fascia lateral. ¿Ok? Músculo tensor de la fascia lateral. Si observamos, en realidad este músculo es una pequeña porción. ¿Ok? Una pequeña porción. El resto del músculo es, en este caso, una fascia. ¿Ok? Que se llama la fascia del músculo tensor de la fascia lateral. O en su defecto le llaman, en este caso, la fascia o el tracto iliotibial. ¿Ok? Todo esto se llama el tracto iliotibial. Tiene su origen donde en la espina ilíaca anterosuperior y se inserta en el tubérculo de Yerdi o de Yerdit, o en su defecto, en la parte interna, en este caso de la tibia. ¿Ok? Esta que estamos, parte, perdón, externa de la tibia, o parte lateral de la tibia, o por fuera, en este caso, de la rótula. ¿Ok? Bien. Este tracto tibial se proyecta hacia la parte anterior del muslo y parte posterior del muslo y cubre, en este caso, o tapiza el músculo cuádriceps y tapiza, en este caso, parte de los músculos bíceps femorales y recibe el nombre de la aponeurosis femoral. ¿Ok? Tenemos otra cosa que es el mismo tracto iliotibial, que también se conoce como la cintilla de Maillard, ¿ok? También se conoce como la cintilla de Maillard o el tracto, en este caso, iliotibial, ¿ok? Tracto iliotibial. Este tracto iliotibial se proyecta hacia la parte posterior y cubre el músculo glúteo, la región glútea. Entonces hablamos de una aponeurosis glútea, ¿ok? Que es una proyección posterior del tracto iliotibial, ¿ok? A nivel, por debajo de este músculo se encuentra el glúteo mediano, que hace inserción en la fosa glútea anterior, ¿ok? De la cara posterior, de la cara externa. Entonces, aquí no estamos observando el músculo glúteo medio porque está cubierto también por la aponeurosis, en este caso, que es una proyección del tracto iliotibial. Entonces, aquí encontramos la aponeurosis del músculo glúteo medio. ¿Ok? En esa parte que está ahí. Ahí donde está, donde hace el origen el músculo glúteo medio, ya que su inserción está haciendo en el trocánter mayor, en su cara posterior. ¿Ok? Bien. Entonces, esta en relación con esta parte aquí lateral. Este músculo que observamos aquí, que voy a trazar con una X señales con un asterisco, ¿ok? Recibe el nombre del músculo sartorio. ¿Ok? Ese músculo sartorio se origina en la espina ilíaca anterosuperior con el músculo tensor de la fascia lata y en su extremo inferior, ¿ok? Se une con el recto interno y se une también con el cervicotendinoso y van a formar parte de la pata de ganso, ¿ok? El músculo sartorio, ¿ok? Sartorio. Bien. Este músculo que estamos observando aquí, porque esto es lateral, ¿ok? Esto acá es anterior. Entonces, este músculo que se encuentra entre el tensor de la fascia lata y el sartorio, en este caso, es una porción o un fascículo del músculo cuádriceps. ¿Ok? Este se llama el vasto externo y este pedacito aquí es el vasto externo. ¿Ok? Vasto externo que tiene una porción anterolateral y una porción posterolateral. ¿Ok? Eso que estamos observando aquí. Y este músculo que estamos observando aquí es el músculo bíceps femoral, que se conoce también como el músculo bíceps crural, que presenta una porción o una cabeza larga, que es esta.
y esta es la cabeza corta. ¿Ok? La porción larga o la cabeza larga participa en la formación del triángulo popliteo superior. Participa en la formación del triángulo popliteo superior. Entonces, cabeza larga y la cabeza corta. Este pequeño músculo que estamos observando aquí recibe el nombre del músculo plantar delgado. ¿Ok? Es el que se fija, se origina a nivel de la parte posterior superior del cóndilo externo, del hueso fémur. ¿Ok? Y este que vemos aquí por encima de este pedacito que está ahí abajo, ¿ok?, recibe el nombre del músculo gemelo o el gastrocnemio, en este caso lateral o externo. ¿Ok? Eso que vemos aquí. Bien. Aquí encontramos la cabeza del peroné. ¿Ok? Es lo que estamos observando aquí. Y aquí encontramos el retináculo rotuliano lateral. Esto lo vimos cuando vimos la huesera con su ligamento a nivel de la rodilla. ¿Ok? Haciendo un recorrido. Vamos a ver por acá. Bien. Aquí estamos viendo ya una vista que es que anterior o posterior. 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 Entonces, esta parte que viene aquí es lateral o en su defecto externa y esta es medial o en su defecto interna. ¿Ok? Bien. ¿Qué estamos observando aquí? Como esto es lateral, no nos podemos equivocar. Este viene siendo el músculo bíceps femoral. ¿Ok? Como esto es interno, entonces aquí estamos encontrando, no hay necesidad de estar con tantos problemas porque aquí vemos unos tendones. Por lo tanto, esos tendones están participando en la formación de la pata de ganso. ¿Ok? Forman la pata de ganso. Entonces, eso nos sirve a nosotros para ubicarnos y, en este caso, clasificar o detallar los músculos. Esto que vemos aquí, identificar los músculos. Entonces, este que estamos observando aquí, este corresponde a lo que es el semitendinoso. ¿Ok? Semitendinoso. ¿Ok? Este que vemos acá es el semimembranoso. Semimembranoso. ¿Ok? Este también hace parte del semimembranoso. ¿Ok? Semimembranoso. Bien. Este que estamos observando aquí, mírenlo, es parte del borde inferior del hueso coxal y se inserta en la parte interna de la tibia, extremo superior. Gracias. Este que viene aquí es el músculo de Gracilis, o en su defecto el recto interno. Y este que está aquí es el músculo sartorio. Sartorio, Gracilis y el semitendinoso, la pata de ganso. ¿Ok? Eso que están ahí los tres. Bien, entonces, este que estamos aquí es el aductor, este es un músculo aductor, este es el fascículo posterior, el aductor posterior interno, y es un aductor, ¿ok? Entonces, este que estamos observando aquí corresponde al aductor largo, ¿ok? Que es, en este caso, el primer aductor, ¿ok? O aductor medio, como se le conoce. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que aquí hay un espacio. Yo voy a trazar una línea imaginaria en esta parte, en la parte media, que se localiza a nivel de la flexura posterior de la rodilla. ¿Ok? Flexura posterior de la rodilla. Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Que este que estamos observando aquí es la porción corta del bíceps, ¿verdad? Porque esta es la porción larga. Entonces, este que vemos aquí, el borde interno del bíceps femoral forma el borde externo de este espacio, este triangular. ¿Ok? El borde externo del semimembranoso forma el borde interno del espacio popliteo, que se llama el espacio popliteo o triángulo popliteo superior. ¿Ok? Este espacio que es angular se forma un triángulo con la línea intercondibia, que ya la vimos. ¿Ok? Este es el gemelo, en este caso externo, y este que viene aquí es el gemelo interno, o en su defecto gastrocnemio medial y gastrocnemio lateral. ¿Okay? Los bordes de esos músculos delimitan entonces un triángulo inferior, que se llama triángulo popliteo inferior, triángulo popliteo superior. Esos dos triángulos se corta la línea imaginaria
y dan origen a un rombo, ¿ok? A una figura, en este caso de forma romboidal, que recibe el nombre de rombo popliteo, ¿ok? ¿Rombo qué? Popliteo. Popliteo. Y en ese rombo popliteo encontramos lo siguiente: el que está pintado de azul corresponde a la vena poplitea. El que está pintado de rojo corresponde a la arteria poplitea. La arteria poplitea es la continuación, en este caso, de la arteria femoral, cuando va en su trayecto descendente, pero la arteria femoral superficial. Esa arteria femoral superficial perfora al músculo aductor mayor o tercer aductor, que es el que se inserta en el tubérculo que se localiza en el cóndilo interno, ¿ok? Hablamos de, en ese cóndilo interno, que hay un tubérculo para el tercer aductor, ¿ok? Entonces, el amarillo es el nervio, que en este caso sería, como acá hay dos nervios, está dividido aquí, entonces sería este el nervio ciático popliteo, en este caso interno, y este es el nervio ciático popliteo, en este caso externo, ¿ok? Ese nervio ciático popliteo interno y externo, lo vamos a ver ahora, se origina del nervio ciático, ¿ok? Cuando se divide en el espacio popliteo, ¿ok? Ahora, el nervio ciático se puede dividir antes del espacio o se puede dividir dentro del espacio, pero no después del espacio, ¿ok? Bien. Entonces, aclaro esto. Esta es la vena. La vena va en un trayecto, en este caso, ascendente. La vena poplitea. La vena poplitea es la que recoge toda la sangre del miembro inferior, ¿ok? Toda la sangre del miembro inferior, sangre venosa, es la que hace el retorno venoso del miembro inferior, ¿ok? Mientras que la arteria poplitea, ¿ok? Es la que le va a dar la irrigación, en este caso, a la pierna, ¿ok? Y le va a dar una rama, va a dar ramos musculares para la rodilla, riñón anterior y posterior, ¿ok? Entonces, tenemos a nivel de la parte, ¿ok?, interna del muslo, tenemos en este caso el músculo aductor mayor, ¿ok? Ese músculo aductor mayor, vamos a hacer cierto tiempo, vamos a agarrar algo aquí, vamos a ver si este es el músculo que figura esa, porque no es un músculo ni nada, sino la figura, ¿ok? La figura, que yo la estoy trazando como un músculo, ¿ok? Bien, entonces vamos a cogerla aquí. Fuera de lo mismo. Este es el arco crural, ¿ok? Arco crural. Aquí viene el otro arco crural, aquí viene el lineamiento, ¿ok? Aquí viene la parte interna, aquí viene el muslo, ¿ok? ¿También? ¿Bien malo? Bien. Entonces, aquí en la fosa ilíaca nosotros tenemos una arteria de gran diámetro, ¿ok? Esa arteria que tenemos nosotros, vamos a ponerla aquí, la voy a colocar aquí, se llama la arteria aorta abdominal, ¿ok? Esa arteria aorta abdominal del lado derecho y del lado izquierdo se divide en una arteria ilíaca primitiva, en este caso derecha o izquierda, y una arteria izquierda, y esta sería esta que tenemos. Estas son las arterias que ilíaca primitiva, derecha, izquierda. Todo lo que sucede del lado derecho sucede del lado izquierdo, ¿ok? Todo es igual. Entonces, de la arteria vamos a tomar esta. Para ustedes esta sería izquierda, ¿no es así? Sí. Para ustedes. Izquierda, entonces vamos a tomar esta como izquierda. De la arteria ilíaca primitiva izquierda se originan dos arterias. Una que se queda en la fosa ilíaca interna, ¿ok? Que se llama la arteria ilíaca interna, ¿ok? Que también se conoce como la arteria hipogástrica.
ilíaca interna o epigastria. Y la otra arteria que se origina esta sería la arteria, en este caso, ilíaca externa. Esta es la arteria ilíaca primitiva y esta es la arteria aorta. ¿Okay? La arteria aorta se dirige, estas son las dos ramas terminales de la arteria aorta. ¿Okay? La primera rama es la arteria ilíaca primitiva derecha y la arteria primitiva izquierda. ¿Ok? De ambas, de las ilíacas primitivas, sea derecha y sea izquierda, se originan dos arterias. Una que se queda en la fosa ilíaca, que se llama la arteria ilíaca interna. De esta arteria ilíaca interna se origina la arteria obturatriz. ¿Ok? Se origina el tronco isquiopudendio. ¿Ok? Una arteria isquiática y una arteria pudenda. Se origina la arteria glútea superior, la arteria glútea inferior, ¿okay? La arteria pudeida interna, se origina en ella, ¿ok? De esa arteria se origina la arteria umbilical también, que hace parte del pliegue, en este caso umbilical o inguinal medio o interno, ¿ok? Eso que estamos hablando. Entonces, esa arteria femoral hace esto. Pasa por debajo del arco ilíaca externa, pasa por debajo del arco tural y se convierte en arteria ¿qué? Femoral. Femoral. Arteria femoral. ¿Okay? Que es la continuación de la arteria ¿qué? Ilíaca externa. Esa arteria ilíaca externa, antes de convertirse en femoral, da una arteria que se llama la arteria epigástrica inferior. ¿Ok? Asciende, se detiene en sentido figurado debajo del ombligo, ¿ok? Y se anatomosa con otra arteria, que algunos anatomistas le dan un mal nombre, epigástrica superior. Entonces, no se le puede decir, ella se llama la arteria mamaria interna, que lleva un trayecto descendente, se anatomosa alrededor del ombligo con la epigástrica inferior y forma el circuito periarterial umbilical, ¿ok? Que es la que le da toda la vascularización a todos los sectores y a los músculos que se localizan en la parte de la pared anterior y lateral de la cavidad abdominal. ¿Ok? Bien. Entonces, luego que da esta arteria, da otra pequeña arteria, que se llama la arteria circunfleja ilíaca profunda. ¿Ok? Circunfleja ilíaca profunda. Aquí se convierte ya en la arteria ¿qué? Femoral, arteria femoral. Esta arteria femoral tiene una cantidad de ramas que lo vamos a ver después, pero lo que me interesa es esto. Aquí encontramos este músculo que se llama el músculo aductor mayor o tercer aductor. Esta arteria en su trayecto descendente hace esto, perfora el músculo. ¿Ok? ¿El músculo qué? Aductor mayor. Lo perfora. Cuando él lo perfora, forma un orificio, un hiato, ¿ok? Un orificio que se llama el anillo de Hunter, ¿ok? El anillo de Hunter. Anillo de Hunter. También se conoce como el anillo del tercer aductor, ¿ok? Entonces, esta se llama la vena ¿qué? La arteria femoral. Cuando ella perfora, ¿ok? Al tercer aductor o al aductor mayor, ¿ok? Ella viene y hace esto. Vamos a tomar esto de acá y a esto es posterior, ¿ok? ¿Cómo se llama ese espacio? Rombo popliteo. Entonces esta arteria se vuelve posterior y llega al espacio popliteo y recibe el nombre del espacio popliteo. De la arteria Arteria poplitea. ¿Ok? Arteria poplitea. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Entonces, esta arteria poplitea es descendente. Es la que le va a dar irrigación, en este caso, la arteria poplitea le da irrigación ¿a quién? A la muslo, parte posterior, y le da también a la pierna, parte posterior, y a la pierna, parte anterior. ¿Ok? Bien. Entonces, hay una vena que se llama la vena poplitea. ¿Ok? Vena poplitea. Que lleva un trayecto que ascendente. Ella sigue, se llama poplitea porque ella está en el espacio popliteo. Pero esta vena, ella se origina por la anastomosis, ¿ok? Por la anastomosis
de la vena tibial anterior, de la vena tibial posterior, de la vena safena, ¿ok? Interna, de la vena safena interna, de las venas musculares. Todas ellas se reúnen en el espacio popliteo, ¿ok? Y dan una sola vena, que se llama la vena ¿qué? Poplitea. Sigue ascendiendo esta vena poplitea y pasa, en este caso, hacia la parte anterior del muslo mediante el agujero de Hunter, ¿ok? Mediante el anillo de Hunter, mediante el anillo del tercer aductor, y se convierte en la vena femoral. ¿Ok? Eso es lo que le quería aclarar. ¿Ok? Porque hablamos de una arteria y de una vena poplitea. ¿Ok? Entonces, la arteria femoral se convierte en poplitea cuando llega al espacio popliteo. Y la vena poplitea se convierte en la vena femoral cuando atraviesa en su trayecto ascendente también el anillo del tercer aductor. ¿Ok? Bien. Esta es la relación. Y aquí estamos observando aquí. La vena, la arteria, este nervio, aquí se llama el nervio, ¿ok? Ciático, que se divide en el nervio ciático popliteo, que es el de mayor grosor, que es Interno. interno, y este que es el Externo. externo. Ahora vamos a ver, vamos aquí a hacerle un dibujito también. El nervio ciático, ese nervio ciático viene y hace aquí y llega al espacio que es Popliteo. popliteo y se convierte en el nervio ciático popliteo interno y el nervio ciático popliteo externo. ¿Ok? Ahí en esa forma va acompañado por los vasos popliteos. Ahora vamos a ver que de este nervio se van a originar el nervio tibial posterior y de este nervio se va a originar el nervio tibial anterior y el nervio peroneo. ¿Ok? Esta arteria que se llama la arteria poplitea, en ese espacio popliteo da 7 ramas. ¿Ok? La arteria poplitea da ¿qué? 7 ramas. 7 ramas. Si la arteria poplitea da 7 ramas, la vena poplitea recibe 7 ramas. ¿Ok? Que llevan el mismo nombre de las arterias. ¿Ok? Entonces, esas arterias, vamos a colocarlas aquí enseguida. Entonces, esta se llama la arteria poplitea, que está en el espacio popliteo. Ella da 7 ramas. De esas 7 ramas, 5 son articulares y 2 son musculares. ¿Ok? Las articulares son estas que voy a trazar aquí. 1, 2, 3, 4 y una que está en la parte media. ¿Ok? Esta se llama la arteria articular superior. Arteria articular superior, vamos a poner esto como externo. Externo. Algún netes le llaman arteria articular superior de la rodilla. Lateral. ¿Ok? Entonces, nosotros le vamos a llamar arteria articular superior externa. Si esta es superior y es externa, entonces sería arteria articular inferior externa. ¿Van cuántos? 2. 2. Si esta es arteria articular superior externa, esta sería arteria articular superior interna o en su defecto medial, aquellas laterales. ¿Ok? Y esta sería arteria articular inferior interna. Y esta que vemos aquí es la arteria articular media. ¿Ok? Arteria articular media. ¿Cuántas articulares hay ahí? 5. De esas 5 arterias articulares, la de mayor diámetro, la de mayor grosor, es la articular media. ¿Me está faltando 3 arterias? ¿Cuántas arterias me hace falta para 7? 2. 2 arterias, bien. Entonces nosotros tenemos aquí, en esta parte, este músculo. ¿Ok? Este músculo. Que es el músculo gastrocnemio. Gastrocnemio interno, gastrocnemio externo. Entonces, de la misma arteria poplitea se originan 2 arterias que van al gastrocnemio interno y al gastrocnemio externo. Esas son las 2 ramas que son de musculares. Y las otras son las 5 ramas articulares, para un número de 7 ramas que se originan de la arteria poplitea. 5 articulares y 2 musculares. Las musculares son para el gemelo interno y el gemelo externo, o gastrocnemio interno y externo, lateral o medial. ¿Ok? Bien.
Lo mismo que está sucediendo en este caso, va a suceder en este caso en la vena poplitea. Pero aquí está llegando, ¿ok? Todas están drenando la sangre, en este caso, a la vena poplitea, ¿ok? Entonces estas son venas articulares superiores, internas y externas, venas articulares inferiores, internas y externas, y la media, y estas son las venas musculares. Todas confluyen, todos van a drenar, van a depositar la sangre a la vena poplitea, y la vena poplitea la coge y la lleva a la vena, se convierte en la vena femoral, sigue ascendiendo y posteriormente la drena a la vena cava, en este caso inferior, pero antes de drenarla a la vena cava inferior, la drena en este caso a la vena ilíaca externa, ¿ok? Eso ya ese es otro cuento, se llama retorno venoso. Bien, entonces seguimos con esto. Ya hemos reconocido por qué se llaman poplitea y por qué se llaman ciático-poplitea, ¿verdad? Eso lo dice Bull, eso no lo dice yo, eso está en los libros. Bien, aquí se ha cortado el músculo, en este caso glúteo mayor. Entonces, este que estamos observando aquí es el músculo glúteo mayor. ¿Okay? El músculo este que vemos aquí, que es el glúteo medio, que está cortado también, glúteo medio y glúteo medio. Recuerden que este músculo no es trochanterio. El músculo glúteo mayor no hace inserción en el trocánter. Él hace inserción en la línea de trifurcación de la línea áspera, ¿ok? En la línea externa o en la recta externa de el borde o de la línea áspera, ¿ok? Bien, los demás sí son trochanterios. Entonces, este que vemos aquí es el músculo glúteo medio y el músculo glúteo medio. Y el que está en el fondo corresponde al músculo glúteo menor, ¿ok? Por debajo del glúteo menor encontramos este músculo, que se llama el músculo piriforme, ¿ok? Ese músculo piriforme es el que se origina en la cara anterior del sacro, entre los espacios que se localizan entre los agujeros sacros anteriores, ¿ok? Eso lo vemos en el sacro. Y se inserta, en este caso, en el trocánter mayor, ¿ok? Entonces, piramidal de la pelvis o el piriforme, ¿ok? Por debajo del piriforme encontramos entonces tres pequeños músculos, ¿ok? Tres músculos. Uno superior, que es este que voy a trazar aquí, que es el gémino superior, y este que voy a trazar aquí, que es el gémino ¿qué? Inferior, superior, que son también gemelos, gemelo superior, gemelo inferior, o gémino superior, gémino inferior. Ya sabemos en este caso por qué le podemos llamar gémino o por qué le podemos llamar gastrogémino a los otros, ¿verdad? En la traducción de latín al español. Y entre los dos géminos encontramos este que vemos aquí, Obturador externo. que es el músculo obturador, en este caso interno. ¿Ok? Obturador interno. Pero ¿qué observamos? Que por encima del músculo piramidal se encuentra un orificio, se llama el orificio suprapiramidal. Y por ese orificio suprapiramidal o piriforme, ¿ok? El orificio suprapiramidal o suprapiriforme, ¿ok? Salen los vasos glúteos superiores y el nervio glúteo superior, ¿ok? Y por debajo de él encontramos acá otro agujerito que se llama el agujero infrapiriforme o infrapiramidal, que por ahí va a pasar los vasos, en este caso glúteos inferiores y el nervio glúteo inferior, ¿ok? Y un poquito más externamente de ese orificio, por la escotadura ciática mayor, porque esto que vemos aquí se llama la escotadura ciática mayor, va a emerger este nervio que está aquí, que está ahí abajo, que se llama el nervio ciático mayor, ¿ok? El nervio ciático mayor, que es el nervio de la nalga, es el que le va a dar la inervación a todos los músculos de la nalga.
¿ok? Incluyendo en este caso al músculo tensor de la fascia lata, que también es de la nalga, a través del nervio glúteo superior, ¿ok? A través del nervio glúteo superior. El nervio glúteo superior le da la inervación al tensor de la fascia lata, ¿ok? Mucho cuidado con eso. Bien, entonces seguimos acá. Este que estamos observando aquí. Entonces ya sabemos que por debajo de este encontramos este que se llama el músculo cuadrado plural, o en su defecto el cuadrado femoral. Cuadrado plural o cuadrado femoral. Aquí ya se cortó el músculo, ese que vemos ahí, que es el músculo sartorio, ya se cortó, está cortado. ¿Músculo qué? Sartorio. Y este que vemos aquí corresponde al músculo de Gracili, el recto interno. Y este que vemos aquí corresponde, en este caso, al semiterminoso, y este caso es el membranoso. ¿Ok? Eso que estamos observando. Acá estamos observando lo que es la cabeza larga, que ya está cortada también. Aquí, desde aquí, la cabeza larga. Y este que ven aquí es el seno, pero la cabeza larga y la cabeza corta. Esta que estamos observando. Y aquí ya se cortaron los gemelos. ¿Okay? Este músculo es el músculo sólido. Y aquí encontramos los vasos poplíticos. Entonces, ahora este lo vamos a observar independientemente en nuestra gráfica. ¿Okay? Pero aquí este que está blanquito aquí es el tendón del músculo plantar delgado. ¿Okay? Entonces, este que yo voy aquí a resaltar es el músculo plantar delgado. Este de aquí es el gastrocnemio lateral. Y el que ven aquí este es el gastrocnemio interno. ¿Ok? O medial. Eso que estamos observando. Bueno, yo trato de distinguirlo porque yo domino esa diapositiva. Que cuando ustedes me la están viendo ya. Y yo la domino. Ustedes no. ¿Ok? Pero ahora les voy a pasar una diapositiva que está más clara. ¿Ok? Sí, dígame. ¿Cómo se llama el que está bajo el cuadrado femoral? Del cuadrado femoral. Eso que está aquí del cuadrado femoral es de una porción del músculo aductor menor, ¿ok? Músculo aductor menor, porque ellos son póstero interno o interno posterior. Ellos ya. Ahora pegamos acá en el músculo de acá. ¿Ok? Bien, aquí vemos en este caso lo que corresponde la parte posterior. Entonces, fíjense. Este que vemos aquí, ¿cuál es? Gemelo lateral, ¿verdad? Este sería el gemelo medial. Esto que están aquí, ¿qué sería para ustedes? El sóleo. El sóleo, que nos está cubriendo el tendón de los músculos, en este caso gastronémicos. Entonces, este sóleo se une al tendón de los gemelos y forma, en este caso, el tendón del tríceps sural, o el tendón calcáneo, o el tendón de Aquiles. ¿Ok? Eso que vemos aquí. Este que estamos observando aquí. Y acá, fíjense, acá estamos observando algo mejor. Este que vemos aquí es la vena ¿qué? Obliqua. Y esta venita lleva el trayecto ascendente y va por encima de los gemelos, se llama la vena safena externa. ¿Ok? Que Moore le llama es la vena cutánea sural también, ¿ok? O rama cutánea sural, a esta que vemos aquí. Esta es una venita que le llaman la vena sural también interna, pero se llama la vena safena externa. Y este nervio que vemos aquí es el nervio ciático obliquio interno. Esta ramita que vemos aquí, que se llama el nervio safeno externo. Nosotros tenemos otro nervio que se llama el nervio safeno interno. Ese nervio safeno interno se origina del nervio, en este caso femoral. Ese es el nervio que se utiliza para hacer, en este caso, arcos nerviosos, ¿ok? Para que se haga la regeneración del nervio, ¿ok? Cuando hay una laceración de los nervios y se pierde en contacto en los extremos, ¿ok? Entonces fíjense, vamos a poner por ejemplo el nervio radial, que ustedes lo conocen, nervio radial, ¿ok? A nivel, en este caso, de la parte posterior del brazo, a nivel del canal de torsión, es lacerado.
se corta. Entonces nos quedarían dos extremos, ¿verdad? Este nervio que está aquí está mandando, en este caso, radiaciones nerviosas. Este sector aquí hay estímulo, aquí no. ¿Ok? Porque el estímulo nervioso viene del extremo superior. ¿Ok? Que es donde tiene su origen ellos, que están saliendo de la médula. ¿Ok? De la médula, en este caso, de la porción cervical de la médula, que es donde está saliendo la formación del peso radial. ¿Ok? Entonces, el nerviosito este que le estoy comentando, que se llama nervio safeno interno, es un nervio que es flotante. ¿Ok? El miembro inferior tiene mucha inervación. Entonces, este nervio no tiene ninguna relevancia si el médico lo saca para hacer lo mismo que la vena safena interna, que es la que se utiliza para hacer los puentes, ¿ok? O los bypass coronarios. ¿Ok? Bueno, anteriormente, ahora no, ahora estamos utilizando la otra vena, una vena que tenemos nosotros, una arteria mamaria interna. ¿Ok? La arteria mamaria interna, que es flotante también, y que se utiliza para hacer los puentes coronarios. ¿El profe no habló de eso? ¿Sí le habló? ¿Le habló? ¿No le habló ahí? Sí. A mí me hablaron de anfiteatro, la vena safena. Bueno, en anfiteatro sí. Bien. Ok. Entonces, ese nervio safeno, que es un nervio que es interno, lo corta. ¿Ok? Como el nervio safeno es delgadito y este nervio radial, ¿saben qué es grueso, verdad? Es grueso. Entonces cogen todo el nervio y lo van cortando. Y aquí hay como, vamos a ponerle 10 centímetros. Ahí. Entonces cogen el nervio y lo van partiendo por 10 centímetros. Lo cogen y lo juntan toditos así. Claro que esto no lo hace todo, esto lo hace un nervio cirujano, en este caso de la ¿ven? Entonces, cada filamento que están unidos aquí del nervio lo van a coger a los filamentos de este espacio aquí. Y a través de una microcirugía lo van uniendo. ¿Ok? Los nervios ya le dije que crecen 1 milímetro diario. Entonces el que va a crecer es este. No es ni este ni este. El injerto no crece. El que crece, ¿cuál es? El extremo superior. ¿Ok? El canto superior. Entonces este nervio va creciendo y va desplazando al injerto. ¿Ok? Lo que él va a tomar del injerto es la cápsula de Chau, que es la que envuelve, en este caso, al nervio, a los filamentos nerviosos. Entonces él lo va desplazando, hasta que lo desplaza totalmente y ya se continúa. El hecho de que este nervio se haya unido a este, ¿okay? No quiere decir que esta parte ya tiene actividad nerviosa. ¿Okay? Todavía sigue el mismo proceso. Este nervio sigue creciendo y va desplazando la fibrilla nerviosa del nervio este, ¿ok? Hasta desplazarlo completamente y utilizar su práctica. ¿Ok? Quiere decir que ese tratamiento, este método, es un método demasiado engorroso, tanto para el paciente como para el médico. Tiene que estar constantemente en observación. Para saber, hay que estar constantemente en observación diciéndole te duele aquí, ¿ok? Para saber si hay crecimiento del nervio, ¿ok? Si el nervio ha crecido y ya está estimulando esa zona. Fíjense, si aquí hay 10 centímetros, ¿ok? Y aquí hasta acá hay como 40 o 50 centímetros, ¿serían cuántos? 60 centímetros, poniéndole 50, bueno, vamos a dar la ayuda razonable, vamos a ponerle 50 centímetros, y aquí hasta acá, ¿ok? Del poco. 50 ¿qué? Centímetros, que equivale a 600 milímetros. ¿Ok? Son 600 días. 2 años. Estragamiento, de crecimiento. 600 días equivale más o menos a 1 año y medio. Más se muere. Profe, ¿por qué lo mató? No, maté porque para terminar rápido la casa. Entonces es demasiado engorroso. Año y medio. 365 días. Ajá. ¿Ok? Están quedando 235 días, ya casi 1 año, mejor que más de los 2 años.
¿Ok? Y después tienen que crecer hasta los dedos. No solamente lo estoy cogiendo aquí, hasta los dedos. La eliminación de la yema de los dedos. Hasta otro niño. Ponle 2 años, ¿eh? 2 años. Ah, bueno. Primero es doloroso y segundo es costoso. ¿Ok? Bien. Bien, entonces, acá estamos observando lo que es el hueso calcáneo. Esta parte rojita que ven ustedes aquí es en este caso lo que se conoce en este caso como un plexo, en este caso arterial, ¿okay? O unos arcos arteriales calcáneos, que se originan por esta arteria que se llama la arteria peronea y esta que se llama la arteria tibial posterior. ¿Okay? Esto aquí se llama los retináculos del músculo flexor calcáneo. Bien, sí, ya esta parte aquí, ahora aparece en una diapositiva. Bien, entonces, aquí, ¿qué pasa? Se cortó el gemelo. Nos está quedando el sólido. ¿Ok? El sólido. Este que vemos aquí corresponde, este pedacito aquí se llama el músculo plantar delgado, este es el tendón del músculo plantar delgado. ¿Ok? Que se está uniendo al tendón, en este caso calcáneo. ¿Ok? Tendón calcáneo. Este que vemos aquí es el músculo popliteo. Popliteo. Bien. No, este músculo popliteo. Este que vemos aquí es el tendón, perdón, el músculo que corresponde al gastrocnemio, en este caso externo. Este es el gastrocnemio interno. Pero fíjense a lo que yo estaba comentando. Miren aquí. Agudicen la vista. Bien. Entonces, esta se llama la arteria que Popliteo. Fíjense, aquí tenemos una arteria articular, otra arteria que es articular, ¿ok? Otra arteria que es articular y la otra arteria que es articular. Ahí tenemos 4 arterias articulares, ¿ok? 2 superiores, interna y externa, y 2 inferiores, interna y externa, articulares. Ahí tenemos 4 que las observamos ahí, ¿ok? Y este es un circuito arterial pericalcáneo. ¿Okay? Estamos observando esto, como lo dije anteriormente. Bien, vamos a ver qué hay por ahí. ¿Ok? O arco, también le llaman. Arco calcáneo. Uno se origina de la arteria peronea y el otro se origina de la arteria tibial posterior. ¿Ok? Bien, este nervio que estamos observando aquí, fíjense, aquí se cortaron 2 músculos, en este caso gemelos, ¿verdad? Músculos gemelos. Entonces, este músculo que vemos aquí, ¿cómo se llama? Ese es el sólido. ¿Ok? Sólido. El sólido. Este que vemos aquí es el sólido. Sólido. Estamos en la parte posterior. ¿Ok? Entonces, quiero que vean esto. Este nervio se llama el nervio ciático-popliteo, en este caso Interno. ¿ah? Interno. Interno. Ciático-popliteo interno. Ese nervio ciático-popliteo interno también se conoce como el nervio tibial común. ¿Ok? Nervio tibial común o ciático-popliteo externo. Y este es el nervio ciático-popliteo externo, que se conoce como el peroneo común. ¿Ok? Uno está en relación con la tibia, pues el otro está en relación con el peroneo. Bien, entonces, este nervio ciático-popliteo, en este caso interno, da 2 ramitas importantes que son musculares. Miren, este es el gemelo externo y este es el gemelo interno. Entonces, estos son los nervios, en este caso, que se originan del nervio ciático-popliteo interno, ramos musculares. Para el gemelo interno y el gemelo externo, ¿ok? Este pedacito que llega aquí es para este músculo, para el plantar delgado, que está aquí, mira aquí no es un tendón, ¿ok? Tendón. Este nervio que vemos aquí, el ciático-popliteo interno, da esta ramita para el músculo sólido. Ese es el nervio del músculo sólido, ¿ok? Entonces, este nervio ciático-popliteo viene y perfora al sólido, ¿ok?
perfora al sólido, forma un hiato, un orificio, que se llama el anillo del sólido. ¿Ok? Cuando él perfora al sólido se convierte en un anillo de sólido. Cuando él sale ya del sólido a través del anillo, se convierte en el nervio tibial posterior. ¿Ok? Que es el que le va a dar inervación a todos los músculos de la región posterior de la pierna. Cuando él llega aquí a nivel del mayor interno, penetra al pie. ¿Ok? Y ahí en el pie se convierte en el nervio plantar, en este caso para el dedo gordo, y el nervio plantar para el dedo pequeño. Entonces recibe el nombre del nervio plantar externo y el nervio plantar interno. ¿Ok? Se divide y le va a dar la inervación a los músculos de la región plantar. ¿Ok? Esto que vemos aquí. Este que vemos acá, aquí está cortado, este no sé si te lo pueden ver ahí. ¿Ok? Este se llama, en este caso, la aponeurosis plantar, y el músculo, en este caso, flexor corto plantar. ¿Ok? Este que vemos aquí, con sus tendocitos. Este que vemos aquí son los tendones del músculo flexor común de los dedos. ¿Ok? Y este que es el tendón del músculo flexor propio o largo del dedo gordo. Este que vemos aquí es el músculo abductor corto del dedo gordo, y este es el músculo abductor corto del dedo pequeño. ¿Ok? Este que estamos observando aquí. Y este es el flexor corto del dedo pequeño, y este es el flexor corto del dedo grande, con un fascículo, en este caso medial, que relaciona con el dedo, y un fascículo lateral que viene hacia la parte externa. ¿Ok? Esto que estamos observando. Y aquí encontramos el circuito nervioso, ¿okay? Este que vemos aquí también, que es, en este caso, pericalcáneo, ¿okay? Es el talón, ¿okay? El talón. Aquí vieron dónde lo ven. Y entonces les apaga. Este nervio que voy a trazar aquí es el nervio ciático-popliteo interno. ¿Ok? Ese nervio ciático-popliteo interno da los ramos musculares, como ven aquí, para el gemelo interno y el gemelo externo. ¿Ok? Luego que da esa rama, da una rama, en este caso, que se llama el nervio safeno externo, que se conoce como el nervio cutáneo sural medial. También, ¿ok? Nervio cutáneo sural medial, eso de acuerdo a Neckel. Entonces, este sería el nervio safeno, en este caso externo, o el nervio cutáneo sural medial. ¿Okay? Este nervio es sensitivo. Todo, cuando ustedes le hablen de nervio cutáneo, todos son sensitivos, porque van a la piel. ¿Ok? A la piel. Entonces, este sería para el gemelo interno y el gemelo externo. ¿Ok? Nervio, y además de eso, pues le va a dar inervación al sólido, un ramo para el sólido, ¿ok? También, y uno para el plantar delgado, también uno para el popliteo, para el músculo popliteo. Pero estos son los que nosotros tenemos ahí. ¿Ok? Entonces se llama nervio safeno externo, o el nervio, en este caso, sural, cutáneo sural medial. Quiere decir que hay un nervio cutáneo sural lateral. ¿Ok? Bien. Entonces, este que yo voy a trazar aquí es el nervio ciático-popliteo externo. Este nervio ciático-popliteo externo da una rama que se llama la rama accesoria del nervio safeno externo, que Neckel lo conoce, le da el nombre del nervio cutáneo sural lateral. ¿Okay? Nervio safeno externo, que es rama del ciático-popliteo interno, y la rama accesoria del nervio safeno externo, que es rama del ciático-popliteo externo, se unen y dan el nervio, en este caso, safeno externo, o el nervio sural propiamente dicho. ¿Ok? Ese que estamos observando ahí. Este nervio, que es el nervio ciático-popliteo interno, luego sigue aquí, ¿ok? En esta parte, este nervio, y nos va a dar origen al nervio tibial anterior, que es bastante grueso, y al nervio, en este caso, musculocutáneo. Nervio tibial anterior. Y este nos va a dar, cuando le va a perforar al sólido, el nervio tibial posterior. ¿Ok? Esa es la inervación del miembro inferior a nivel de la pierna.
A nivel de la nalga, pues ya tenemos que el ciático, él sigue descendiendo y va dando ramos musculares, ¿ok? Nerviosos para la región posterior del músculo, ¿ok? A cada músculo. Bien, esto en relación. Entonces, este nervio les aclaro enseguida. El nervio ciático poplito externo se conoce como el nervio peroneo común, ¿ok? El nervio tibial, en este caso anterior, se conoce como el nervio, en este caso, peroneo, solo. Y este que vemos aquí, el nervio musculocutáneo, se conoce como el peroneo superficial, ¿ok? A este le podemos llamar también peroneo profundo. El nervio ciático popliteo externo se conoce como el nervio tibial común, ¿ok? Que posteriormente se convierte en el tibial posterior, después de haber dado su ramo y después de haber dado el nervio safeno o el nervio cutáneo sural mediano, ¿ok? Este que vemos aquí. Bien. Entonces vamos a ver qué sucede por acá. ¿Qué estamos observando ahí? ¿Ya que se la saben todos? ¿Ah? Ayúdenme ahí. El nervio ciático, que está en la nalga. ¿Ese es el nervio qué? Ciático, ¿lo ven? Nervio ciático. Miren el músculo piramidal. Entonces, este que vemos aquí está saliendo como este que ven aquí arriba. Esto es piramidal, esto es superior al piramidal. Aquí está el nervio glúteo superior y la arteria glútea superior. ¿Okay? Aquí está el nervio glúteo inferior y la arteria glútea inferior. Aquí se ve también un nerviecito que se llama el nervio pudendo interno y la arteria isquiática. ¿Okay? El nervio pudendo interno. Este que vemos aquí es el nervio ciático, que es más masivo de todo, el de mayor diámetro. ¿Okay? Más grueso. Y este que está aquí se llama el nervio cutáneo posterior femoral. ¿Ok? Nervio cutáneo posterior femoral. Lo que están leyendo es el de cuarto anillo. ¿Ok? Y este que vemos acá, ciático, pero a medida que él va descendiendo, va dando, en este caso, ramos que son musculares. ¿Ok? Ramos que son musculares. Aquí donde viene, y aquí ya se convierte en el nervio ciático popliteo, no más, que se divide en el nervio ciático popliteo interno, ciático popliteo externo. ¿Ok? Cuando llega a la fosa. Y ya su músculo ya lo hemos detallado. Región anterior. Este sí es más fácil. Este que estamos observando aquí, que yo voy a trazar, ustedes me van a decir qué nombre recibe, en este caso, este espacio. ¿Ah? ¿El triángulo de quién? Femoral. Triángulo femoral. Recuerden que cuando hablamos de la pared abdominal, les dije que la pared abdominal tiene, en este caso, tiene una fascia que es subcutánea, ¿verdad? La fascia subcutánea. Y que esa fascia subcutánea presenta dos hojas, una hoja adiposa que es la fascia de Camper y una fascia membranosa que es la fascia de Scarpa. Entonces esa fascia de Scarpa se proyecta por debajo, en este caso, del músculo, del arco crural y cubre el triángulo femoral. De ahí el nombre del triángulo de Scarpa, porque él está cubierto por la fascia de Scarpa. ¿Ok? Bien. Entonces, este músculo que estamos observando aquí, este músculo es el músculo psoas ilíaco o iliosoas. ¿Ok? Se llama. Y este que vemos aquí, este es el músculo pectíneo. ¿Ok? Y este que estamos aquí es el músculo, en este caso, aductor largo o aductor medio. ¿Ok? O en su defecto el primer aductor. ¿Ok? Entonces, este borde que vemos aquí corresponde al borde, en este caso, externo del aductor medio. Este que vemos aquí es el borde superior del músculo sartorio. Y este que vemos acá corresponde al ligamento inguinal o arco crural o ligamento de Paupar o arco de Falopio. ¿Ok? De acuerdo a Garner.
que es el que hace poco de nombre. Bien, entonces, si observamos el piso, si observamos los límites del triángulo, está dado, ¿ok?, por el borde superior del sartorio, ¿ok?, por el ligamento inguinal a nivel superior, ¿ok?, y a nivel interno por el borde externo del músculo, en este caso aductor largo o primer aductor, ¿ok? Y el piso de él está formado por el psoas ilíaco y el músculo pectíneo. Y el contenido de ese triángulo está dado por la vena, la arteria femoral y el nervio femoral, el ván femoral. Y además por unos ganglios que se llaman los ganglios femorales, que son los ganglios inguinales. Que esos ganglios, cuando se nos inflaman a nosotros, nos dan, en este caso, la famosa que, ¿cómo se llama la inflamación de los ganglios? Se llaman las secas, que se llama el común de la gente, secas, ¿ok? La inflamación de los ganglios se inflaman porque hacen parte de nuestro sistema defensivo. Cuando hay una infección, una herida se infecta, sube la infección a través del sistema, en este caso linfático, y se retiene ahí, se inflama. Nos están avisando que hay que hacer el manejo pertinente, ¿ok? Antibiótico, ¿ok? Bien. Entonces, aquí podemos detallar enseguida lo que corresponde este tendón que se llama el tendón del cuádriceps, ¿okay?, que está constituido por el vasto medial, el vasto lateral y este es el recto anterior del muslo o el recto femoral. Nos está faltando el otro que es más profundo, que es el crural o el vasto intermedio. Este tendón, que se llama el tendón del cuádriceps, desciende, envuelve la rótula y se convierte, en este caso, en el tendón rotuliano, ¿ok?, que se fija en el tubérculo anterior de la tibia, este que estamos observando aquí. Ya esta parte que estamos observando aquí, la columna corresponde a la pata de ganso, ¿ok?, que se está dado por los músculos este que ven aquí es el músculo de la tibia, el recto interno, y este que ven aquí es el sartorio. Nos está faltando el seno tendinoso, ¿ok?, pero él es posterior, el posterior interno. Entonces aquí estamos observando lo que corresponde a la pata de ganso. Bien, este que viene aquí ya lo conocemos también, es el sensor de la fascia lata, y este que viene aquí es el tracto iliotibial, ¿ok? Ya aquí lo único que vamos a observar en esta parte es lo que corresponde a este, que es crural, ¿ok? Aquí se cortó el músculo psoas, ¿ok?, el músculo psoas. Entonces aquí estamos viendo uno de los músculos aductores, ¿ok?, y aquí estamos viendo parte del anillo, en este caso del tercer aductor, ¿ok?, y la vena y la arteria que no se ve por el cuerpo. Vamos a buscar nosotros y hacemos la observación, ¿ok? Bien, aquí que estamos observando, este es el ligamento que inguinal. Entonces fíjense, este nervio ya sabemos que se origina de dónde, del plexo lumbar. Este nervio le podemos llamar aquí, a nivel de la pelvis, a nivel de la fosa ilíaca, le podemos llamar crural o le podemos llamar femoral. Ya sabemos que ese nervio presenta aporte, ¿ok?, de L1, L2, L3 y una parte de L4, con anastomosis, en este caso de L1 con D2, que son los que van a participar en la formación del nervio crural o en su defecto femoral. Este nervio que vemos aquí, cuando pasa por el arco crural, ¿ok?, se va a convertir, esto lo dice Goss, Netter no lo dice, sino porque le llaman femoral o crural. Entonces aquí en esta parte ya se convierte en el nervio femoral y vemos que da una cantidad de fibras nerviosas que se distribuyen en el músculo del cuádriceps. Entonces ese nervio se llama el nervio del cuádriceps, ¿ok?, porque es el que le va a dar inervación al vasto interno, el vasto externo, el vasto intermedio y al crural, ¿ok?, pero también le va a dar inervación, en este caso, al recto interno, ¿ok?, al sartorio, también le va a dar inervación, ¿ok?, este nervio. Entonces, de este nervio se origina un pequeñito nervio que corre
hacia la parte interna y termina en el tobillo interno o en el mayolo interno, que se llama el nervio safeno interno, que es el que le estaba comentando, que se utiliza para hacer los puentes nerviosos. ¿Ok? Puentes nerviosos. Este nerviosito lo podemos identificar enseguida. Este es el nervio, en este caso, obturador. ¿Ok? Esta es la rama externa del nervio obturador. Este que estamos observando aquí es el músculo, en este caso. Esta arteria es la arteria, en este caso, ilíaca externa, que se convierte cuando pasa por debajo del arco en la arteria femoral, que da esta arteria que se llama la arteria femoral profunda y esta que vemos aquí que se llama la arteria femoral superficial. Esa arteria femoral superficial es la que va a perforar el músculo aductor mayor o tercer aductor para dar origen al anillo del tercer aductor. Bien. Aquí lo que estamos viendo son los músculos, en este caso, aductores. Ahí no vamos a hacer, no nos vamos a quedar ahí mucho. Esta que vemos aquí es la arteria que femoral, ¿verdad? Entonces aquí, vamos a verlo aquí, esta se llama la arteria ilíaca externa, porque estamos en la fosa ilíaca, estamos por encima del arco crural. Esta se convierte en arteria femoral, esta se llama la arteria femoral, que algunos anatomistas le llaman la femoral común, y también es correcto. Femoral común o solamente arteria femoral. De esta arteria femoral se origina esta que vemos aquí, que lleva un trayecto descendente que es de gran diámetro, que se llama la arteria femoral superficial. Y esta que vemos aquí se llama la arteria femoral profunda. La arteria femoral profunda. Esa arteria femoral profunda se queda, en este caso, en los músculos aductores, en la parte anterior del muslo, anterointerna del muslo, ¿ok? No se vuelve posterior. Pero ella da unas ramas, esas ramas perforan a los músculos aductores y van a llegar a la parte posterior del muslo, interna del muslo. Entonces, esta se llama la arteria femoral profunda. De esta arteria femoral profunda, ustedes observan que hay una pequeña ramita que son ramas musculares, ¿ok? Para los músculos aductores, para los músculos del cuádriceps también. Entonces, esta que vemos aquí, que yo voy a resaltar en el círculo 1, 2, 3 y la terminal de ella, ¿ok? Que sería 4. Entonces, estas que vemos aquí, estas 3, reciben el nombre de las ramas perforantes. Primera perforante, segunda perforante y tercer perforante. Y la parte terminal de la arteria esta recibe el nombre de la cuarta perforante. ¿Ok? Esas perforantes se observan también en la parte posterior del muslo. ¿Ok? La parte postero interna del muslo. ¿Ok? Bien. Entonces, esta se llama la arteria femoral superficial. profunda. De esa arteria femoral profunda se origina una arteria, ¿ok? Es esta que vemos aquí así, y que da una rama que es posterior, que llega en este caso a la parte posterior del cuello quirúrgico del fémur, ¿ok? Entonces, esta que vemos aquí se llama la arteria circunfleja femoral, en este caso medial, o en su defecto interno. Y esta que vemos acá se llama la arteria circunfleja femoral externa o lateral. Esta arteria circunfleja femoral externa o lateral se conoce en este caso como la arteria del cuádriceps, porque le va a dar vascularización a través de sus ramificaciones al músculo cuádriceps, ¿ok? Pero observen aquí que esta es la arteria circunfleja femoral, en este caso externa, ¿ok? Esta que vemos aquí, o lateral, da una rama en el cuello quirúrgico región anterior, ¿ok? Esa es la arteria del cuello quirúrgico, ¿ok? O la arteria circunfleja femoral anterior, ¿ok? Porque está en la parte anterior del cuello quirúrgico. Esta que vemos aquí es una rama descendente, que a medida que va descendiendo va dando ramos que son irregulares, ¿ok? Y esta que estamos observando aquí es la rama ascendente de la arteria circunfleja externa, que se va a tomar con otra arteria que tenemos aquí, que se origina de la femoral superficial,
que se llama la arteria circunfleja ilíaca superficial. Se unen aquí y forman un arco, en este caso superficial arterial. ¿Ok? Bien. De la arteria femoral superficial salen ramos que son musculares. ¿Ok? Cuando ella llegue aquí, perfora el músculo aductor mayor y se va a convertir posteriormente en esta arteria, la arteria apocritia. ¿Ok? Antes de perforar el músculo aductor mayor está esta rama aquí, esta que yo voy aquí a resaltar, que se llama la arteria anastomótica magna o genicular descendente. Anastomótica magna o genicular ascendente. Y da una arteria que es articular, que es esta, que llega a la articulación anterior, en este caso de la rodilla, y da esta arteria que se llama la arteria safena, una rama arterial safena, ¿ok? Algunos le llaman safena interna, y es correcto también, porque hay una vena y un trayecto ascendente que se llama la vena safena interna que desemboca en el golfo de femoral, ¿ok? Pero no de la vena, en este caso, femoral. Esta que vemos aquí, esta arteria que vemos aquí, ¿okay? Esta se llama la arteria subcutánea abdominal, que algunos le llaman también la arteria epigástrica superficial, porque la otra epigástrica que vemos acá, esta se llama la epigástrica inferior, es la que se va a anatomosar con la vena, con la arteria mamaria interna que se origina de la arteria subclavia, y van a dar un circuito periumbilical, ¿ok? Bien, entonces, este que estamos observando acá, estas son las de la rama de la femoral superficial, encontramos las arterias, en este caso, pudenda, arteria pudenda, en este caso, superficial externa, y la arteria pudenda, en este caso, profunda externa, ¿ok? Se origina de la arteria femoral superficial, esta que estamos aquí. Esta que estamos observando aquí, si esto que estemos aquí es interno, y esto acá es externo, porque esto es interno y externo aquí. ¿Okay? Entonces aquí vamos a encontrar las ramas anteriores de la arteria articular superior, en este caso externa, las ramas anteriores de la arteria articular superior interna, la arteria articular inferior e interna, la arteria articular inferior, sus ramas se reúnen alrededor de la rótula y forman un circuito perirotuliano arterial. ¿Ok? Esto que estamos observando aquí. Bien, eso en relación con esa arteria. Bien, ya aquí vamos a localizar lo que son los músculos. Aquí encontramos el circuito, en este caso perirotuliano. Miren, esta que vemos aquí, la voy a resaltar, son las 4 arterias articulares que se originan de la arteria apocritia, pero estas son ramas anteriores de ella, ¿ok? Se anastomosan y van a dar origen, en este caso, al circuito perirotuliano. Bien, entonces este músculo que observamos aquí, ¿okay? Este que estamos observando aquí, es el músculo tibial anterior. ¿Me entiende bien? El músculo tibial anterior. Y este que viene aquí es el músculo, en este caso, extensor largo del dedo gordo. ¿Ok? Y este que vemos aquí es el músculo extensor largo, extensor propio, no, extensor común de los dedos, estos que vemos aquí. Extensor común de los dedos. Y aquí encontramos el músculo peroneo lateral largo, el músculo peroneo lateral, en este caso, corto. ¿Okay? Esto que vemos aquí se llama el retináculo superior de los músculos extensores y el retináculo inferior de los músculos extensores. Ya esto lo conocemos aquí, que hacen parte de la unión o de la fusión del músculo sólido con los músculos, en este caso, gastrocnemios. Vamos por acá. Y esta es una vista lateral, ¿okay? Lo estamos observando aquí. Vista lateral. Entonces, aquí que estamos observando que este que vemos aquí es el músculo peroneo lateral corto, y este es el músculo peroneo lateral largo que entra a la región frontal. Este se está insertando a nivel del tubérculo del quinto metatarsiano, ¿ok? Sí, metatarsiano. Y este que vemos aquí corresponde a lo que es el tercer peroneo, ¿ok? Tercer peroneo. Y este que estamos observando, ya lo sabemos que es el músculo que los tendones de los músculos, en este caso, extensores común de los dedos. Y este que viene aquí
es el extensor corto de los dedos que recibe el nombre de pelio también. ¿Ok? Ya lo demás sí lo tenemos aquí. Y este que viene aquí es el tibial, en este caso anterior. Tibial anterior. Sí, entonces aquí lo que estamos observando es la inervación. ¿Okay? Este que vemos aquí es el nervio ciático popliteo externo o el nervio peroneo común, que da una rama gruesa que recibe el nombre de el nervio tibial anterior, que va acompañado por la arteria, en este caso tibial anterior. Se origina también del tronco tibioperoneo. ¿Ok? Este que vemos aquí. Ese tronco tibioperoneo se origina de la arteria poplitea en su parte inferior. Y este que vemos aquí es el nervio, en este caso peroneo superficial, o en su defecto el nervio musculocutáneo, y este se llama el nervio peroneo profundo, que es el peroneo, en este caso que es el nervio tibial anterior. ¿Ok? Este que estamos observando. Y aquí encontramos una rama que es, en este caso, articular dorsal, se le puede llamar también. Y aquí estamos encontrando estos músculos, que son los músculos interóseos. Aquí está corto, se cortó el músculo, en este caso, el extensor corto de los dedos, que es el músculo mismo peño. ¿Ok? Bien. Y aquí encontramos nuevamente el tibial anterior y encontramos el extensor largo o propio del dedo gordo. Vamos a ver más bien por aquí. Aquí ya está lo mismo. Vamos a ver. El problema es tiempo, se te doy el audio. Este que vemos aquí son los que Interóseos dorsales. ¿Ok? Interóseos dorsales. Esto es lo que están a nivel de lo que corresponde el dorso del pie. ¿Ok? La capellada del pie, que le llaman también. Estos son los espacios interóseos. ¿Ok? Y estos son sus tendones que están llegando, en este caso, a nivel de la base, de la falange proximal. ¿Ok? Falange proximal. Estos son los interóseos que plantares. No sé si más por aquí. Gracias por el cuento. Bien. El lunes tienen el juicio.